A esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 32. Y quiero hablarles en esta mañana sobre una persona que es uno de los patriarcas de la nación de Israel. Y hace muchos años atrás había estado aquí estudiando sobre la frase que voy a usar como título del mensaje, y vamos a buscar ahí, por favor, Génesis, el capítulo 32, versículo 22, y así dice la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 32, verso 22, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y ese es el título de nuestro mensaje hoy, hermanos: no te soltaré si no me bendices. Ahora les voy a contar aquí una historia. En primer lugar, hermano, Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de Abraham. Y el hijo de Isaac era Jacob. Jacob se une a una mujer que se llamaba Rebeca. Ella era una mujer estéril. Y luego esta mujer queda embarazada de gemelos. El primero de ellos era Esaú. Y Jacob estaba tomado de la manito del tobillo. Y dice la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 25, y habla en el verso 24 al 26, sobre estos niños que eran gemelos. Pero los versículos anteriores nos presenta a estos niños, hermanos, que luchaban dentro de ella. Y eso le afligía a Rebeca. Ella sentía que esos niños estaban luchando dentro de ella. Eso dice Génesis 25, 22. Solo al pasar le digo, de esos 2 muchachos nace la nación de Israel y nacen los pueblos que hoy son los palestinos. Allí está la raíz del conflicto que se ve en nuestros días. Los 2 niños dentro de su mamá luchaban entre ellos. Y luego nacieron, eran gemelos. Dice Génesis 27, versículo 1, que Isaac se puso viejo, ya casi no podía ver, y él sentía que pronto iba a morir, así que llamó a su hijo primogénito, a Esaú, y le dijo que le fuera a hacer una caza y que le preparara un guisado como a él le gustaba. Y después de eso Isaac le iba a dar la bendición a su hijo Esaú. Ahora Rebeca escuchó eso, y el hijo preferido era Jacob. Y entonces lo llamó a Jacob y le dijo: ve y elige 2 de las mejores cabritas y tráelas pronto aquí. Dice: porque quiero que tu padre te dé la bendición a ti y no a Esaú. Y ahí empezó una historia de engaños, de mentiras. Jacob trajo
las dos cabritas y le dice a su mamá, pero cuando mi papá no ve, pero cuando él me toque notará que no soy Esaú, porque yo soy lampiño, no tengo pelitos. Y él dice, tú trae las cabras, dice Rebeca, y le puso pelos en el cuello, en las manos, y le preparó el guisado a Isaac. Isaac comió, y entonces Isaac sospechó, no veía, dice, pero siento que tienes el olor de Esaú. Y le tocó y sintió el vello. Y entonces Isaac le dio la bendición a Jacob, la que le correspondía a Esaú. Y más tarde llega Esaú con su casa y entonces le prepara el guisado al padre y le trae. Y entonces el padre sorprendido dice, pero ¿cómo? ¿Y quién era entonces al que le di la bendición? Y ya no había una bendición para Esaú. Ahora este era el segundo conflicto serio. Porque el capítulo anterior hablaba de que un día Esaú volvió del campo hambriento, no le había ido bien en la casa, y entonces Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas, un potaje, dice la Biblia. Y entonces Esaú le pidió de esa comida, y Jacob le dice, yo te doy, pero tenés que darme la primogenitura. Eso era el derecho a muchas cosas, entre otras cosas era el derecho sacerdotal de ser el mediador entre Dios y la familia. Y Esaú no tuvo más cosas que comer del guiso y darle la primogenitura al hermano, pasarle sus derechos. Siglos después, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice que Esaú quiso recuperar la primogenitura con lágrimas, pero ya era tarde. Perdió la primogenitura, perdió la bendición. Y ahora dice la Biblia que Esaú tomó una decisión. Dice Génesis 27, del verso 20 hasta el 36. Él tomó una decisión, lo voy a matar a mi hermano. Y Rebeca, la mamá, escuchó eso. Y le dice a su hijo preferido Jacob, vete a la casa de tu tío Labán. Y cuando se aplaque la ira de tu hermano, yo te iré a buscar. Y entonces, hermanos, pasó un día, semanas, meses, 20 años pasaron de historia. 20 años pasaron de historia. Y Jacob dice, voy a volver con mi hermano. Después de 20 años. Mi hermano me quiere matar. Le robé la primogenitura, le robé la bendición. Y estoy usando el término correcto, le robó. Este era Jacob, uno de los 4 patriarcas de la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Ahí estaba. Y entonces vuelve. Y vuelve muerto de miedo. Pasaron 20 años, pero dice mi hermano, estuvo juntando bronca, odio conmigo y cuando me vea me va a matar. No creo que se haya olvidado de lo que le hice, de cómo le engañé. Y entonces él vuelve y cuenta el libro de Génesis capítulo 32, verso 1, que llega a un lugar y se le aparecen ángeles en el camino. Y entonces allí él vio ese grupo de ángeles y le puso a aquel lugar Mahaim. Y entonces eso era para él un aliento. Dios aquí me salió al encuentro. Y entonces lo que hace Jacob, toma de sus vacas y de sus ovejas y de las asnas y le envía a sus siervos para que se encuentren con su hermano Esaú y que le cuenten que él ha prosperado en esos 20 años, que ya no necesita nada de su hermano, que no le va a robar más nada. Y le dice, toma y te mando todo esto, ahí van las vacas, ahí van las ovejas, ahí van las asnas. Y entonces vuelven los siervos de Jacob y le dicen, tu hermano viene a tu encuentro y viene con 400 hombres. Y entonces Jacob dice, vamos a dividir los rebaños en 2. Si mi hermano viene y ataca un rebaño y nos mata a nosotros, los otros que escapen con las ovejas y las vacas y todo.
Y esa era la situación. Y después de toda esta historia, llegamos al texto que hemos leído. Ahí está Jacob con sus 2 mujeres, 11 hijos, sus siervas, y cruza el arroyo y toma distancia de su familia, y él se queda solo. Y de pronto en la oscuridad aparece una silueta. Alguien empieza a luchar con él. La Biblia dice un varón. Luego sabremos por Oseas, por ejemplo, que esa era una cristofanía. El predicador Spurgeon, entre otros famosos, solamente lo nombro a él, dicen era una cristofanía, una aparición de Cristo luchando con Jacob toda la noche, toda la madrugada. Y allí en esa lucha termina con una petición. Jacob le dice, no te voy a soltar si no me bendices. Así llegamos a la historia y así llegamos al título de nuestro mensaje. Y ahora vamos a meternos aquí en nuestro tema. Un amigo, un predicador sumamente famoso, tiene más de 150 libros escritos. Un hombre con el que caminé muchos años en los Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. Él siempre tenía una frase cuando le planteábamos algo. Y él decía, ¿qué tenemos aquí? Y esta semana estudiando este tema, leyendo y releyendo, me hice la misma pregunta que hacía mi amigo. ¿Qué tenemos aquí? Y les contaré lo que encontré para mí. Y espero que ustedes encuentren algo para su vida aquí en esta mañana. ¿Qué tenemos? En primer lugar, un hombre a solas con Dios. Y este pasaje Dios viene a hablarme a mi corazón y me dice, y me marca y me remarca la necesidad de estar a solas con Él. Ahí la familia de Jacob ya había cruzado el arroyo y ahora él se quedó solo. Y en ese momento se aparece el ángel del Señor, lo que nosotros llamamos una cristofanía. Y hermano, lo que es bueno que nosotros estemos solos, porque ahí yo me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Sé mi nombre, mi apellido, pero ¿quién soy yo? ¿Quién está aquí adentro mío? Me pregunto en esa soledad con Dios, ¿qué haré con mi vida? Me pregunto, ¿qué será de mi vida en algunos años? Los adolescentes, los jóvenes que están aquí, ¿qué será de su vida en algunos años? Yo ya recorrí gran parte del camino, pero también me pregunto, ¿qué será de mi vida? Y me pregunto los años, más allá de las canas, las arrugas, el sobrepeso, ¿en qué me transformé? En todos estos años. Pues leyendo esto, todas estas preguntas vinieron sobre mí. Yo creo que cuando estamos a solas con Dios, todos debemos a preguntarnos esto. Y vamos a dejar registrado que estamos en el día 30 del mes 6 del año 24. Y este es un buen día para que nosotros nos hagamos muchas preguntas. Y vamos a introducirnos en esta historia para aprender de Jacob. Y el primer paso es este. Dios prepara momentos para que nos quedemos a solas con Él. Muchos de nosotros huimos de Dios. No quiero, pongo la tele, no quiero, miro el celular, no quiero, salgo a pasear. Me voy a ver con amistades. Evito estar a solas con Dios, pero hay un momento en que Dios prepara ese lugar, ese encuentro para que estemos a solas con Él y nos preguntemos, ¿quién soy yo, Señor? ¿Qué haré de mi vida? ¿Qué será de mi vida, Señor? Ayúdame. Necesito, Señor, que tú me bendigas. Hay momentos en que nos quedamos a solas con Dios y esta es la segunda cosa que yo planteo. Cuando estoy a solas con Dios es mi oportunidad de luchar por una bendición. No te soltaré si no me bendices. Necesito tu bendición.
Había un hombre en el libro de Primera Crónicas 4, versos 9 y 10, se llamaba Jabes. Y ese hombre fue ilustre en su generación. 2 versículos de toda la Biblia hablan de él. Y dicen que fue un hombre ilustre en su generación. Se destacó, sobresalió por una oración que él hizo a Dios. Y la primer parte de la oración de Jabes era: si tú me bendijeres. Una bendición celestial, una bendición espiritual. Jabes le estaba diciendo: Dios, dame de esa clase de bendición que necesito y que solo tú sabes dar. Y hermanos, cuando estoy a solas con Dios es mi oportunidad de pedir una bendición, de luchar por una bendición. Y la tercera cosa que me planteé en la semana es que cuando estoy a solas con Dios, yo no quiero soltarlo hasta que no esté seguro que me va a dar su bendición. Los padres de antes, los abuelos de antes, tenían una forma de dar la bendición. Y yo casi sin querer lo hago a veces con mi nieto, que ya tiene 20 años. Pero los viejos de antes venían y los abuelos y los tíos hacían eso. Y le daban un beso así en la cabeza. Y a veces yo hago eso con mi nieto, está ahí sentado, vengo, le doy un beso en la cabeza. Y aquello que era como una forma de la bendición, de desearle lo mejor, ¿no? No sé qué cosas pasaban por la gente de antes. Pero cuando yo estoy a solas con Dios, hermano, yo no quiero soltarlo hasta que Él me dé su bendición, que me dé seguridad de que me va a dar su bendición. Moisés decía, en otras palabras: no voy a ir a ninguna parte si tú no estás conmigo. Quiero asegurarme que vas conmigo. Quiero asegurarme que estás conmigo. Quiero asegurarme que cuento con tu bendición. Eso es lo hermoso de poder estar a solas con Dios, estar frente a Dios. Le voy a contar lo que yo hago casi cada día de mi vida. Algunos días no lo hago, pero casi cada día. Y esta mañana lo pude hacer. Y mi primer paso en la oración es presentarme delante de Dios agradeciendo por su Hijo Jesucristo, por su sangre preciosa que me limpia de pecado. Y ahí tengo certeza que entro a su presencia. Y pido por mi familia. Y pido por mi esposa. Sobre todo los días lunes, porque ahí son donde los verdaderos guapos y guapas se levantan a trabajar. Es el día más difícil. Un lunes de invierno, a las 6:30 suena el despertador, mi esposa despierta y sale de la casa a trabajar. Y ahí está mi oración acompañándole a ella. Oro por mis hijas, son 2. Y oro por la vida espiritual de ellas, y oro por la vida familiar y por sabiduría de Dios. Siempre mi oración es casi la misma. Y luego paso a orar por cada uno de los nietos. Y algunos días, no muy seguido, oro por mis sobrinas y mis sobrinos, por mis primos y mis primas, usando el nombre de cada uno de ellos. No siempre, a veces oro en forma general, pero lo hago. Y pido a Dios que derrame su gracia salvadora en los que son de mi familia, de mi sangre, que aún no conocen a Cristo. Y luego, hermano, empiezo a orar por la iglesia, por nuestra congregación. Y un día el cielo demostrará y será el testigo que he orado por ustedes casi cada día, y aún por los que no vienen. Y las cosas por lo que oro es por la familia, y oro por el trabajo y el crecimiento espiritual. En esas 2 cosas hago énfasis en mi oración. Por el trabajo y por el crecimiento espiritual de nuestra gente, de nuestra congregación. Y oro por mi ministerio, que cambió mucho en los últimos años. Porque ya no puedo ejercer el pastorado como lo hacía antes y del modo que lo hacía antes. Y trato de acostumbrarme a esta nueva forma de poder ser un servidor del Señor. Y en medio de ese encuentro con Dios hay una lucha. Y en medio de esa lucha, Dios quiere saber nuestro nombre. Vamos a volver a leer el texto otra vez. Génesis, el capítulo 32. Versículo 22, dice la palabra: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas
y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, el varón dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y ahora escucha el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y entonces, ¿quién era ese varón? Era Cristo. Una cristofanía. Él dice, yo lo vi a Dios cara a cara. Hablando de Dios el Padre, el Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu y nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vio? Él vio a aquel que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pues ¿quién era este varón que le bendijo entonces a Jacob? Y dice, aquí está el testimonio, Peniel, porque lo he visto cara a cara a Dios. Qué historia, ¿no? Y ahora vamos a tratar de aprender algo para nosotros. Lo primero que le dijo el varón en el medio de la lucha, le dice, dime tu nombre. Estaba oscuro. Hace un rato se habló aquí de gente tímida. Yo imagino que el rostro de Jacob se transformó ahí en la oscuridad y con cierta timidez le dijo, me llamo Jacob. ¿Sabe lo que significa ese nombre? Usurpador. Cuando alguien se mete y toma una casa, dice, estos son usurpadores. Y él era un usurpador. Él le robó la bendición a su hermano. Un término más moderno es el término timador. Un timador es un estafador. Ese era Jacob. Por eso yo digo, su rostro se habrá transformado. Y dice, soy un estafador. Soy un usurpador. Soy un mentiroso. ¿Escuchó eso? Soy un mentiroso. Le hice creer a mi padre que era mi hermano. Y le robé la bendición. Hermano, no estaba tan orgulloso de decir su nombre, porque era todo eso. El usurpador, el engañador, quiere decir Jacob. Por eso ese varón le dijo, no se llamarás más, ahora te llamarás Israel. El que batalla con Dios, el que gobierna con Dios, eso significa Israel. Pero seguimos aquí en esta historia, porque esto me hace pensar a mí, ¿soy diferente yo a Jacob o soy un mentiroso? ¿Una dama mentirosa es usted? ¿Un caballero mentiroso? Cuando usted está sola con Dios, le dice, Dios, soy vanidoso, tengo mi cierto orgullo. Algunos de ustedes cuando está sola con Dios les dice, la verdad que tengo algún aire de superioridad. Gracias a Dios porque me hiciste un genio, talentoso, talentosa. Gracias a Dios por la hermosura que me has dado, dice una dama. No soy una mujer hueca, soy inteligente. ¿Qué decimos a Dios cuando estamos a solas con Él? Le decimos, Señor, reconozco que hay alguito de hipocresía en mí. ¿O soy un gigante hipócrita? ¿Qué soy? Porque usted sabe que a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y entonces ahí estamos frente a Él y Dios dice, quiero saber tu nombre. Y cuando Dios quiere saber nuestro nombre, quiere conocer todo nuestro historial.
¿Quiénes somos? ¿Qué habita en nosotros? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Los sucios, los limpios, todo. Y Dios dice, háblame, háblame de ti, quiero escucharte. ¿Cuál es tu nombre? Dice el Señor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué se esconde detrás de tu nombre? ¿Qué hay detrás de tu apellido? Y alguno le dirá, Señor, soy flojo en la fe. Señor, soy una persona inconstante. Para la obra soy medio aburrido y tengo algo de perezoso. Y a veces me comporto como un amargado. A veces tengo conducta de un resentido social. No sé qué cosa le diremos a Dios cuando estamos a solas. Pero es bueno estar a solas con Dios. Porque ahí sale todo de adentro. ¿Quiénes somos? Y sabemos que al igual que Jacob, Dios puede librarnos a nosotros. Pues ahí estaban en la batalla. Y en esa batalla, esa silueta que se le apareció en la oscuridad, que Jacob no podía identificar qué era, pero ahí estaban trenzados en una lucha. Pero Jacob de algún modo le estaba diciendo a ese varón, ayúdame porque necesito cambiar cosas en mi vida. Voy a encontrarme con mi hermano, quizás me va a matar a mí. Para que usted vea el sentimiento que había en Jacob, mire aquí el capítulo 32, versículo 11. Mire lo que dice él, para que sepa qué es lo que estaba viviendo él ahí. Versículo 11 dice, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. ¿Entiende lo que estaba pasando en la vida de Jacob? O sea que el robarle la primogenitura, el robarle la bendición, el dañar la vida de mi hermano, me va a traer consecuencias. Pasaron 20 años. Pero yo temo que mi hermano todavía conserve ese odio, ese rencor. Y entonces dice Jacob, líbrame por favor, no sea cosa que me mate a mí y mate a la madre de mis hijos y mate a mis hijos en este encuentro. ¿Se da cuenta lo que estaba pasando en esa cabecita? ¿Y por qué le estaba pidiendo bendición en esa lucha con el varón de Dios? Y entonces yo me anoté aquí un proverbio que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese es Proverbios 10:22, me lo anoté. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Dónde están las bendiciones de Jehová cuando estoy a solas con Él? Ahí tengo que buscar mi bendición. Ahí tengo que luchar con Dios en oración y tengo que insistir y persistir y decirle, Dios, no voy a dejar de orar hasta que me bendigas. No te soltaré, Dios, si no me bendices. No quiero que se pierda ahora, solamente deme atención. Este texto que dice, este fue un descubrimiento para mí, nunca lo había visto. Dice la palabra, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló. Otra vez, dice, venció al ángel y prevaleció. Ahí nos enteramos que el varón era el ángel de Jehová. Este texto que estoy leyendo es Oseas 12:4. De algún modo Dios reveló al profeta detalles de aquella batalla allí en el arroyo de Jaboc. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. Así que hay algo que la Biblia no lo dice en Génesis, pero sí lo dice por Oseas, que en esa lucha, buscando la bendición de Dios, Jacob lloró. Y entonces eso me traslada al huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo tomó la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas, lloró intensamente. Y fue con tal intensidad esa oración, fue tanto presión, dice Lucas, que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerle al Señor cuando él oraba en Getsemaní.
y estaba orando por la ida a la cruz y por nuestra salvación allí. Pero cuando usted lee Hebreos capítulo 5 y verso 7, dice cosas que Lucas no cuenta. Y dice 4 cosas, Hebreos 5, 7, que el Señor Jesús dice que oró, que Él clamó. Y ahí entre las 4 cosas, los 4 ingredientes de la oración, dice con lágrimas. El Señor Jesús lloró también en esa oración a Dios. Jacob lloró. Las lágrimas de Jacob en esa oscuridad tocaron el cuerpo, quizás las manos del varón que luchaba con él. Y en esa lucha, el varón de Dios, el ángel de Dios, se sintió conmovido en la oscuridad de sentir las lágrimas de Jacob. Luchando por una bendición, hermano. Ahí estaba, y de pronto dice allí el varón, dice, suéltame porque raya el alba. Toda una noche fue la lucha. Yo estaba pensando en estos días, ¿cuándo fue mi última vigilia? Y ya casi que en 10 años, una nada más. Tuve muchas vigilias, de las que comenzábamos a las 8, las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana, 8 de la mañana, con hermanos cantando y orando y predicando, cantando, orando y predicando. Y nunca hemos hecho todavía una vigilia acá. Y yo pensaba en eso, no hemos pasado toda una madrugada con Dios, en la presencia de Dios. No lo hacemos nosotros en forma personal, ni lo hemos hecho. Nos falta esa experiencia congregacional, de estar toda una madrugada, toda una noche delante de Dios, buscando a Dios, clamando a Dios, en otras palabras, diciéndole a Dios, no te soltaré si no me bendices. Nuestra familia necesita bendición, nuestro trabajo necesita bendición, nuestra salud necesita bendición, nuestra congregación necesita bendición, nuestros planes necesitan bendición. Estamos frente a una necesidad de estar a solas con Dios. Esta es la lección que Dios me puso para mí en esta semana. ¿Y cómo iba a pagar Jacob su bendición? Y si Dios nos da a nosotros una bendición, ¿cómo le vamos a pagar la bendición? ¿Cuál es la moneda que Dios aceptaría? Esa es mi pregunta. Y la única moneda que yo veo circular ahí son las lágrimas. Son las lágrimas. Pues David, en algo que se llama Mictán. Mictán quiere decir meditación. Y en ese Mictán que habla de instrucción también quiere decir esa palabra. Y David está orando a Dios. Y él le dice, mis lágrimas pon en tu redoma. Y yo conté aquí hace algún tiempo, no mucho tiempo, la redoma es una botella panzona, como si fuera una especie de damajuana, Así que Dios tiene una redoma. Y yo me preguntaba, ¿cuántas lágrimas mías habrá en esa redoma? ¿Cuántas lágrimas usted derramó por la familia, por un problema de salud, por un problema económico, por el estudio de sus hijos? ¿Cuánto tiempo desde el año anterior? Pero pasaron por aquí, se sentaron por aquí, y hasta gente que estuvo aquí con nosotros hoy está en la presencia del Señor. Pero nosotros no los recordamos, no estamos derramando lágrimas. Yo mantengo contacto con la mayoría de los hermanos que están en Bolivia y que pasaron por esta iglesia, prácticamente con casi todos, porque todavía ellos siguen siendo parte de mis oraciones. Pero lo importante es que aparezcan nuestras lágrimas y que en esa redoma, en esa botella celestial, Dios pueda guardar. A propósito, ese texto es el Salmo 56:8. Ahí, Salmo 56:8 es donde David dice, oh Dios, pon las lágrimas mías en la redoma. Ahí estaba en el arroyo, Jacob a solas con Dios. Y ahora ustedes y yo aquí. Y hacemos brotar la pregunta, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario estar a solas con Dios? Número uno, para replantear nuestra vida. Porque todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos haciendo no es todo lo que podemos hacer, no es lo máximo que podemos hacer.
Y entonces tenemos esa necesidad de estar a solas con Dios para replantear nuestra vida, para descubrirnos quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. Y empezar, hermanos, a caminar bien con Dios y a planear bien las cosas con Dios. Necesito estar a solas con Dios para que haya un nuevo comienzo en mi vida, un nuevo amanecer en mi vida, un amanecer distinto con bendiciones del cielo que lleguen a mí. Tenemos que dejar, hermanos, de luchar tanto y de sufrir tanto en esta vida cuando con Dios es mucho mejor caminar. Con Dios andamos más aliviados. En palabras del Señor Jesús dice que es liviana la carga que Él nos pone. Cuando nosotros andamos con Él. Y ahora pasaron 20 años y Jacob fue estafado por su tío Labán. Y le hizo trabajar 7 años por una mujer y dijo, no, pero no era así la cosa, trabajar 7 años más y lo estafaron. Sufrió, se golpeó. Y pasó 20 años sin ver a su hermano. Y estuvo 20 años huyendo porque su mamá le dijo, vete a la casa de tu tío hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Y habían pasado 20 años y no sabía si su hermano se había calmado. Y ahora por las últimas noticias estaba preocupado. Dice, tu hermano viene a tu encuentro y trae 400 hombres con él. Ay, mamita querida. Y este hombre estaba en esta situación porque había estado 20 años huyendo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿de qué está huyendo usted? ¿De qué cosas se está escapando que no se presenta delante de Dios? ¿Qué cosas de su pasado, de su vida le atormenta? Están sin resolver, las dejó ahí, como dicen por allá en la nebulosa, en el limbo. Casi nadie sabe lo que es eso, pero dice, allá están. Cosas sin resolver, cosas que las até con alambre nomás en mi vida como para salir del paso. Pero usted está huyendo. Algo, una vivencia dolorosa de su pasado le lastima su conciencia, le trae recuerdos malos, dolorosos, y usted está haciendo cosas para tratar de olvidar. Los mundanos van al mostrador y se emborrachan, se aturden para tratar de olvidarse de cosas del pasado. Se meten en un boliche bailable con la música estruendosa para ver si ese ruido le hace olvidar esas cosas del pasado. Otros se entregan a las drogas, otros se entregan a los placeres de la carne porque tratan de olvidar y viven la vida huyendo. Pero esta mañana estamos aquí para decir, hay beneficios en estar a solas con Dios. Estar a solas con Dios, y cuando estoy con el Señor voy a luchar por mi bendición y voy a insistir con el Señor y no me alejaré de su presencia hasta que Él me bendiga. No dejaré de orar, no te soltaré si no me bendices. Y entonces en el medio de la lucha el varón de Dios le tocó en el muslo. Y aquello fue una experiencia dolorosa porque Jacob no quería abandonar la batalla. Y se quedó rengo por toda la vida se quedó rengo. Era la marca de esa batalla, la marca de esa lucha. Costó, dolió muchísimo, pero al final consiguió la bendición de Dios. Un día, hace 13 años atrás, 13 años, venía de predicar 21 días sin parar en todos los países de Centroamérica. Había llegado a mi casa y al final estaba solo ahí en un sillón viejo. Y está ahí todavía, tiene 24 años el sillón. Ya lo voy a jubilar. Y ahí estaba sentado. Y de pronto noto que mis manos comienzan a temblar. Y mis piernas empiezan a temblar. Como si estuviera en un terremoto. El pecho me empieza a doler, la cabeza se me parte y siento la muerte entrándome así en la vida. Tenía un celular, me lo habían dado hace muy poquito, no sabía usar, casi que hoy ni lo sé usar. Imaginen, traté de marcar, pero era tanto lo que temblaba, no podía ni un número, nada. 45 minutos duró esa batalla y al final pude llamar a mi esposa, vino con un hermano de la iglesia y me llevaron al hospital. Fuimos al hospital Piñero, a La Guardia, y cuando llegué ahí estaba todo lleno de vómitos ese lugar.
y yo muriendo. Y vinimos al Santoyani. Y ahí empezó. Y esa batalla no terminó. Todavía mi salud me ataca y me duele el corazón y los brazos y tengo toda clase de puntadas y siento como choques eléctricos y la vida se hizo distinta. Pero un mes antes de iniciar esa gira por Centroamérica, yo estaba dando una conferencia en Asunción del Paraguay. Y recuerdo como si fuera en este momento, en aquella prédica, yo dije a todo ese auditorio lleno que estaba allí, estas palabras. Le dije, si Dios no te lastima grandemente, nunca podrá usarte grandemente. Pero nunca pensé que Dios me iba a lastimar a mí. Y ahí andaba Jacob, rengueando toda su vida. No sé si Dios me ha usado grandemente en todos estos años, pero aquí estamos. Anoche estuve aquí una charla preciosa con una hermana y en un momento de la conversación, hablando de hechos dolorosos en la vida, yo le hablé de la palabra cicatrices. Y todos nosotros en nuestra vida tenemos alguna cicatriz. Y entonces yo estaba comentando a la hermana que esas cicatrices no tienen que hacerme llorar, no tienen que hacerme doler, no tienen que hacerme recordar pasajes tristes. Esas cicatrices que están en mi vida solamente tienen que recordarme que un día estuve al borde del precipicio, pero Dios me rescató. Y aquí estoy de pie. Yo también estuve al borde del precipicio, sangrante y malherido. ¿Sabe cuál es la figura de mi vida? Lo que me ha ayudado en el ministerio y más en estos últimos años, después de esta batalla personal. Mi figura es la de ese toro que está en la arena. Las tribunas están llenas de gente enfervorizada. El torero es un experto en matar. Y lo va a matar a ese toro de una manera lenta. Y le clava ahí una espada, un sable, no sé qué es eso. Y la gente le aplaude. Y él se pasea y se florea con su capa, haciendo pasos de danza, de ballet en la arena. Y la gente le reclama y él va y clava otra espada en el toro. Y lo hace con otra y la gente lo aplaude. Y el toro está allí. El toro sabe que le espera la muerte, pero no retrocede. Y el toro va hacia adelante hasta que el torero le mete la estocada final y la bestia se desparrama en la arena. Esa es mi vida. Un toro malherido, un toro sangrante. Sé que la muerte me espera, pero todavía voy adelante. Todavía voy adelante. Y esa clase de fuerza uno la encuentra cuando aprende a estar a solas con Dios. Y yo lo veo a este hombre Jacob y toda mi vida viene aquí, hacia mí. Toda mi vida. Y aquí estamos, diciendo al cielo, no te soltaré, Dios, si no me bendices. Y esta mañana esa fue mi oración también a Dios. No voy a soltarte, todavía estoy aferrado a Dios. Todavía busco nuevas bendiciones, espero nuevas bendiciones, pero necesitamos un punto de partida, estar a solas con Dios, a solas con el Señor. Hace 30 años, casi que la semana anterior se cumplieron 30 años. Llegué a los Estados Unidos, a una iglesia. Había todo un cartel enorme en la calle, pero enorme, enorme. Y ahí estaban los horarios de culto. Y ahí estaba mi nombre, que iba a predicar ahí. Nos llevaron a una casa y había todo, sables, armas ahí. El pastor que me acompañó le dijo al hermano, se llamaba César Iñiguez, de México. Le dice, hermano, me dijeron que usted tenía armas porque él era pandillero. Y él dijo, me miró y me dice, levántese tantito, pastor, me dice. Y cuando me levanté, debajo de los almohadones donde estaba sentado, ahí estaban todos esos rifles con mira telescópica, todo eso. Ay,
La primera vez en mi vida, hace 30 años, Amanda se llamaba su esposa. Me dio un té de canela, yo ni sabía que se tomaba eso. Y ahora me gusta el té de canela. Y entonces voy a la iglesia y predico y la gente viene a hablarme, todos con acentos raros, como cubanos, dominicanos, todo. Y viene un hombre y se presenta y comienza a hablarme. Se llama, no sé si vive ahora, se llama Wilfredo Sánchez. Y hicimos una amistad por años con ese hombre. Y después dejé de verlo. Pero la historia de Wilfredo, él era un hombre que armaba los helicópteros de quien era el dictador Somoza en Nicaragua. Desde el año 1930 los Somozas fueron ahí pasándose el poder de uno al otro hasta el año 1979. Es el último Somoza, lo mataron en Paraguay con una bazuca y la hija de un pastor vio eso, me contó todo cómo fue. Wilfredo era el que le armaba los helicópteros al dictador. Pero cuando llega la revolución sandinista del presidente Ortega, que está todavía hoy, mire cuántos años, entonces la gente de Somoza fue perseguida. Wilfredo era más gordito que yo. Era un hombre de 30 y poco de años. Y lo toman prisionero. Y él le dice a su esposa que trate de escapar. Y en lo posible que trate de llegar a los Estados Unidos. La esposa huye. Él es tomado prisionero. Y lo transforman casi en un esqueleto. Lo torturan, lo tienen meses colgado. Y le empiezan a sacar la piel a él, así. Después de casi un año, algo así, ya no recuerdo el detalle, él logra escapar. Y él llega a la frontera con Honduras. Y eso, la frontera con Honduras es como aquí la General Paz, así un poco de campo, pasto. Estuve varias veces ahí. y allí, de una manera milagrosa, después de más de un año, él encuentra en el pasto el anillo de su esposa. Increíble. Y entonces él supo que su esposa había logrado escapar y sobrevivir. Haciendo corta la historia, Wilfredo llega a los Estados Unidos. Y en esa iglesia donde yo predicaba por muchos años en Los Ángeles, Wilfredo me presenta a una persona, a otro hermano. Y ese otro hermano era el que lo torturaba a él. Pero ahora habían nacido de nuevo los dos. Y ahora estaban en la misma iglesia. Y Wilfredo oraba por el hombre que lo había torturado. Literalmente le sacaba la piel, hermanos. Pasaron algunos años. Un día llego al aeropuerto de Miami ahí, en unos vuelos traumáticos. Y me mandaban para Brasil, para San Pablo, de Miami a San Pablo. Y ahí en esa búsqueda en el aeropuerto, veo una cara conocida, era el hermano Wilfredo. Y me abraza. Y le digo, ¿qué está haciendo acá? Me dice, estoy preso. Digo, ¿cómo que está preso? Dice, ¿no leyó las noticias de un avión que cayó en los pantanos y los que sobrevivieron se los comieron los cocodrilos? Sí. Dice, yo reparé ese avión. Y ahora estoy preso hasta que se demuestre si fue una falla humana o si fue una falla técnica. Si fue una falla técnica, yo soy el culpable. Fue mi último encuentro con él, oramos con él. Y le pedimos a Dios la bendición, no te soltaré si no me bendices. Todas estas historias nos recuerdan la importancia de estar a solas con Dios. Para perdonar al que me torturó, al que me hizo mal, al que me hizo tanto daño, necesito arreglar esas cosas a solas con Dios. Necesito superar, hermano, y como dice el Señor Jesús, tengo que aprender a amar aún a mis enemigos. Tanta gente que nos lastimó aún en el camino de la fe, tantas historias que nos han inventado, tanta mugre que tiraron sobre nosotros. A veces los de la fe y a veces los de nuestra sangre. Pero cuando estoy a sola con Dios, empiezo a tener victoria. Y empiezo a sepultar definitivamente mis rencores y mis dolores. Porque cuando estoy a solas con Dios es la oportunidad de un nuevo amanecer. De replantearme una nueva vida. Porque nunca me voy a olvidar que algo de Jacob había en mi vida.
era un suplantador, un usurpador, un timador, un engañador, un mentiroso. Hay muchas de esas cosas en nuestra vida. Pero ahora estoy a solas con Dios y necesito arreglar, y necesito corregir, y necesito que Dios escuche mi voz, diciéndole: no te soltaré si no me bendices. Nuestra familia necesita bendición. Nuestro trabajo necesita bendición. El estudio necesita bendición. Nuestra iglesia necesita bendición. Y entonces tenemos que animarnos, hermanos, y venir delante de Dios y orar y clamar a Él, hermanos. Porque mi oración en esta mañana volvió a un deseo que cada tanto me abandona y a veces reaparece. Y yo dije: ¿por qué Dios no somos una iglesia grande? Yo estoy contando 25 personas que faltan aquí, de la gente que ha venido este año. Y si sumo los que vinieron el año pasado y todavía no han vuelto este año, podríamos tener aquí en este lugar unas 90, 100 personas aquí. Y después le voy a dar los nombres, porque yo estuve pensando en cada uno de ellos en esta mañana. Y mi pregunta a Dios era: ¿dónde están? Y entonces le pedí a Dios que los traiga a cada uno de ellos aquí. Y di todos los nombres de esa gente. Y ahora quiero seguir orando por ellos con este lema: Dios, no te soltaré hasta que no me bendiga. Quiero volver a ver esos hermanos aquí. Quiero volver a ver esa gente aquí. No sé en qué anda, si se entregaron al pecado, a la idolatría. Muchos de ellos, no sé, ya no atienden sus celulares, cambiaron sus celulares, no hay forma de comunicarse con alguno. Pero la oración es la mejor forma de poder reencontrarlos. Y esa frase: no te soltaré si no me bendice. Ya no sé cómo terminar esto, pero voy a usar 2 versículos. Ese será el intento. Busque ahí el Salmo 50. Este versículo huele a pandemia, porque fue lo que prediqué en tantas radios que me llamaban la gente de las radios para ver qué era la opinión mía ahí, y yo usé este versículo. Y escribí un artículo que trascendió mucho, que se llamaba La tragedia del pánico, y usé este versículo que voy a leerles ahora, el Salmo 50. El versículo es el 15, pero en esta oportunidad voy a leer el 14 también. Salmo 50, verso 14, dice la palabra: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Este era el texto que yo usé: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero el verso 14 dice: sacrifica a Dios alabanza, a los que no les gusta cantar fuerte, a los que practican el murmullo, cante, sacrifique, métele ganas a la alabanza. Y dice ahí, hermanos, dice: y pagaré mis votos al Altísimo. ¿Cuántas promesas le hizo a Dios? No le cumplió. ¿Cuántas promesas hizo a Dios y anduvo bien un tiempo en eso, pero ya las abandonó, se olvidó? Y entonces, cuando estamos a solas con Dios y Él nos pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? Cuéntame, hazme saber de ti. Él sabe todo, pero quiere escuchar de nuestro labio. Dime más, dice Dios. Vamos, larga todo eso. Y nos sentimos en falta. Y esto lo dijo Jonás también: pagaré mis votos. Estoy en deuda con Dios. Le prometí muchas cosas y le fallé una y otra vez, y ahí ando como Jacob, rengueando en la vida, moviéndome con dificultades serias, con dificultades notorias. No cumplí mis votos a Dios y ando como Jacob, rengueando, sufriendo. El dolor es tremendo, hermano. Le dolió a Jacob eso, y a nosotros también nos duele, y la vida vuelve a lastimarnos una y otra vez, vuelve a darnos cachetadas celestiales, porque no cumplimos nuestros votos al Señor. Y entre nosotros no sabemos los votos que hemos hecho, pero todo algo le hemos prometido a Dios. Pero después aparecieron las excusas: no cumplí por esto, no fui fiel por esto, no caminé bien por esto.
pero ya hay que cumplir con los votos. Y entonces Dios viene esta mañana y nos desafía, en pocas palabras, pero así, frente a frente. Dice Jacob, yo vi la cara a Dios. Este lugar se llama Peniel. Y si usted reconoce que Dios está en este lugar aquí, mírelo a la cara y háblele a Dios a la cara. Y Dios le va a hacer este desafío. Si usted quiere hablar con Él en esta mañana, este es el desafío de Dios. Otra vez el versículo 15. Dice Dios, invócame, háblame, ora a mí, invócame. En el día de la angustia, ahora que no está todo bien en su vida, que no está todo en orden, ahora que hay dificultades, ahora que tiene un panorama oscuro, dice Dios, en ese día, en el día difícil, el día de la angustia, invócame, háblame, dice Dios. Y entonces Él dice, y yo te libraré. Voy a sacar esa aflicción, esa preocupación, ese peso que está aplastando tu vida. Dice el Señor, yo te libraré. Y después que te sientas libre, dice, tú me honrarás. Ahí vas a glorificar. Ahí vas a reconocer. Invócame. Yo te libraré. Tú me honrarás. Wow. Y voy a terminar con un texto de un héroe de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ese va a ser el final. Hebreos 11. Y el versículo 6. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6. Y mientras vamos en esa búsqueda, qué experiencia tremenda que tuvo Jacob. Cómo Dios tuvo misericordia de un usurpador, de un engañador, de un mentiroso, de un estafador. Y Dios lo transformó en un patriarca. Le dijo, ahora te llamarás Israel. Y usted va a encontrar tantas veces en la Biblia. Dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob. Cuánto cambio hubo en la vida de ese hombre. Dios puede cambiar y Dios puede bendecirnos como le bendijo a él. Solo hay que buscarlo. Empezar a encontrar un momento para estar a solas con Dios, a solas con el Señor. Y dice aquí este héroe de la fe, Hebreos 11, verso 6. Dice aquí la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, Dios es premiador, es recompensador. Dios sabe, hermano, cómo darnos lo que nosotros necesitamos. Como le dijo Jabes, si tú me bendijeras con bendiciones de lo alto. Necesitamos esa bendición, pero necesitamos fe para acercarnos a Dios. Para que Él tenga una mirada buena sobre nuestra vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo ir ahí, hermano, salido del frigorífico, hecho carne y venir delante de Dios. No, tengo que acercarme con fe. No puedo acercarme con un corazón religioso, frío. Tengo que acercarme con fe. Porque si no hay fe en nosotros, no vamos a impactar a Dios. Si no hay fe en nosotros, no vamos a mover la mano de Dios. Para iniciar el negocio, para que Dios nos dé la bendición, tiene que haber fe de por medio. En la vida de Jacob hubo lágrimas en el medio. Y Dios vio esas lágrimas. Y Dios vio las lágrimas del rey Ezequías y le dio 15 años más de vida. Y Dios vio las lágrimas del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní y nos dio salvación eterna a nosotros. ¿Y dónde están nuestras lágrimas? Las lágrimas y la fe caminan juntos. Con lágrimas y con fe vamos a ir delante de Dios y hablaremos con Él una vez y otra vez y otra vez. No te soltaré si no me bendices. Esta mañana volvió aquí, en mi corazón. Quiero que seamos una iglesia grande, hermano. No es una iglesia para andar compitiendo con otros, porque eso no nos interesa. Sino que una iglesia grande para ver en aumento la misericordia de Dios en medio nuestro. Su gran amor, su compasión por el pecador.
Cuanto más almas lleguen a este lugar, estaremos haciendo bien nuestro trabajo y Dios estará renovando su misericordia cada mañana, como dice su palabra. El saber de la misericordia de Dios, del amor de Dios, no solo nos impacta, sino que nos recuerda que Él está entre nosotros. Hay que buscar a Dios, hay que dejar de andar rengueando por la vida, llenos de dificultades, movilizándonos, cuando el andar y el vivir con la bendición de Dios es todo mucho más fácil, es todo mucho mejor. No te soltaré. ¿Vamos por esa iglesia grande? No te soltaré si no me bendices. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo sé que algunos de los más nuevos por primera vez están escuchando toda esta historia y de cómo tuviste misericordia de Jacob y cómo le usaste y cómo lo transformaste en Israel. Hubo todo un gran proceso, hubo dolor en el medio, pero Padre Santo, gracias te damos porque sabemos que del mismo modo puedes obrar en nuestra vida. Y queremos que nos ayude, Señor, y queremos que a mejorar nuestra vida de oración, de comunión, de poder ir delante de ti, que nuestra voz sea reconocida delante de ti, en el altar de la gracia, que escuches nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestros clamores. Nos recuerde que no vamos a soltarte si no nos bendices. Bendice tu palabra, nuestras vidas, nuestra familia. Bendice esta congregación y ayúdanos a alcanzar un lugar pleno, lleno de almas que te busquen, que te amen y que te sirvan, Señor. Bendícenos, Dios. Necesitamos de ti. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Nos quedamos ahí de pie. Hermano Josué va a venir para dirigirnos en unas alabanzas.